Capítulo 497. Despertar 1. ¿Angélica? Al entrar al castillo, la oscuridad se apoderó de mi vista. La tranquilidad envolvía el entorno, ya que el área a mi alrededor estaba en silencio sepulcral. Lo más extraño de la situación era que no podía ver lo que tenía delante. Se sentía como si estuviera dentro de una dimensión diferente. Una desprovista de sonido y luz. Angélica. Volví a llamar, con la guardia en alerta máxima. Una vez más, no obtuve respuesta. Cerré los ojos y llegué a una conclusión. Esta situación fue sin duda algo planeado por los demonios. Paso. 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 El sonido claro y regular de los pasos resonaba por el espacio oscuro. Un suave brillo blanco que salía de mi cuerpo iluminaba el área que me rodeaba. A pesar de eso, todavía no podía ver nada. Raro. Me detuve. No hay forma de que el castillo sea tan largo. Durante los últimos 10 minutos, había estado caminando en línea recta. Habiendo visto el castillo desde afuera, sabía que no era tan largo. Esto solo significaba una cosa. Estoy dentro de una ilusión. O al menos eso era lo que me parecía más probable. Me lamiendo los labios, me puse a pensar. Finalmente, me senté con las piernas cruzadas y cerré los ojos. Como esto es una ilusión, no tiene sentido que me mueva. El hecho de que estuviera en una ilusión no era lo que me preocupaba. Lo que realmente me preocupaba en este momento era la condición de mi cuerpo real. Si esto era una ilusión, ¿qué estaba pasando realmente con mi cuerpo real? Dicho esto, ¿cómo se supone que voy a salir de esta situación? Las ilusiones se enfrentaban a la mente, lo que significaba que todas las habilidades que aprendí, excepto 2, me eran inútiles. Usa la indiferencia del monarca. Si quieres fuerza, usa la indiferencia del monarca. Hasta ahora, solo has usado una pequeña fracción de sus poderes. Sin embargo, no te emociones. Todavía no estás fuera de peligro. Vagos recuerdos de una conversación que tuve hace un tiempo comenzaron a reproducirse en mi mente. ¿Predijiste esto? ¿Era esto lo que querías decir con esas palabras? De la nada, el escenario que me rodeaba comenzó a cambiar. ¿Eh? Cogido con la guardia baja, me levanté de mi lugar. Fue entonces cuando me di cuenta. Está empezando. La verdadera ilusión estaba comenzando. Pelo negro azabache, ojos azul profundo y una altura de alrededor de 178 centímetros. Ren Dover. Ese era el nombre del humano que la hizo sufrir una humillante derrota en el pasado. También era el hombre que había cambiado su vida, y alguien que Angélica no podía describir con palabras. Pasar de ser un demonio de rango varón a un demonio de rango conde en un par de años. Un logro que no habría podido alcanzar si no hubiera sido por él. Todavía podía recordar visiblemente el momento en que él le prometió que la ayudaría a fortalecerse. En el pasado, no le creyó realmente, pero las circunstancias la obligaron a firmar el contrato. ¿Quién hubiera pensado que él habría logrado mantener la promesa? De hecho, incluso había superado sus expectativas por un margen bastante amplio. Lo que más sorprendió a Angélica no fue su fuerza que se elevaba como un meteoro, ni los elaborados planes que se le ocurrían de vez en cuando, sino su conocimiento. Un conocimiento tan vasto sobre el mundo que incluso la sorprendió. Un ejemplo de tal conocimiento era la situación actual. ¿Cómo pudo saber que los demonios residían dentro de esta mazmorra? Además, también parecía saber exactamente lo que estaban planeando. Esto no era algo que alguien como Ren debería haber sabido. Simplemente no tenía sentido para Angélica. Pero había algo que ni siquiera él sabía sobre ella. Una brillante luz púrpura oscura brilló, iluminando un pasillo oscuro por un segundo. Lo que la acompañó fue una fuerte explosión. Tos. Tropezando un par de pasos, el cabello de Angélica se esparció por toda su cara. Y su pecho subía y bajaba de forma desigual. Te hemos estado buscando por todas partes, pero no pensamos que realmente vendrías a nosotros. Una voz siniestra resonó por toda la gran y majestuosa sala del castillo.
A un lado del pasillo se alzaban 6 pilares negros que iluminaban tenuemente el entorno a través de una serie de antorchas que estaban unidas a sus cuerpos. Saliendo de las sombras, estaba una figura humanoide negra con cabello largo y negro que le caía por los hombros. Llevaba un atuendo formal que recordaba a la ropa de la era victoriana con un sombrero de copa negro en la cabeza, pareciendo cercano a la encarnación de la elegancia. Una apariencia llamativa que dejó un impacto poderoso en quienquiera que lo mirara. En ambas manos llevaba guantes blancos, mientras una aura tranquila y noble llena de dignidad se extendía desde su cuerpo. Con los ojos fijos en Angélica, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Jovencita, tu madre te está buscando por todas partes. Creo que ya es hora de que regreses al clan principal. ¿Mi madre? Has oído correctamente. Apretando los dientes, Angélica se mordió los labios. Recomponiéndose y echándose el cabello hacia atrás, negó con la cabeza. Eso no es posible. El rostro del demonio frente a Angélica cambió un poco. La sonrisa en su rostro disminuyó y sus ojos se volvieron más siniestros. Esto solo sucedió por un instante, sin embargo, ya que rápidamente volvió a su expresión habitual. Girando la cabeza, los ojos del demonio se fijaron en una figura en la distancia. ¿Es por él? La figura no era otra que Ren. Actualmente estaba inmóvil con los ojos cerrados. Lo rodeaban otros 2 demonios que estaban en un estado similar. El aura de los 2 demonios que rodeaban a Ren era de rango, significando que ambos eran demonios de rango conde. Afortunadamente, no parecía que pudieran atacarlo. ¿Es él la razón por la que no estás regresando al clan principal? ¿O tienes miedo de las consecuencias que tú? El demonio frente a Angélica preguntó. Angélica frunció el ceño. Luego escupió fríamente. Piensa lo que quieras. Oh, El demonio se rió un poco. Una presión aterradora salió de su cuerpo, obligando a Angélica a retroceder un paso. El semblante de Angélica lentamente comenzó a cambiar cuando la gravedad brilló en sus ojos. Conde Nubulus. Murmuró para sí misma. Una vez que sus palabras se desvanecieron, la presión que salía del demonio se detuvo. La sorpresa brilló en su rostro. ¿así que todavía te acuerdas de mí? Sí. Angélica asintió lentamente con la cabeza. Por supuesto, ella lo conocía. ¿Cómo podría no conocerlo? Él era uno de sus guardias cuando vivía en el clan principal. El clan Last. A pesar de haber aumentado tanto su fuerza, Angélica todavía no creía que pudiera enfrentarse a él de frente. Especialmente porque estaba a punto de romper a través del rango marquís. Ella sabía que no era rival para él. Levantando la mano para ajustar sus guantes, el conde Nebulus comenzó a hablar. Su comportamiento era mucho más amigable que antes. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos, señorita. Hizo una pausa y escaneó el cuerpo de Angélica de arriba a abajo. Con una mirada llena de satisfacción, comenzó a asentir con la cabeza. Pero si tengo que decirlo yo mismo, has crecido hermosamente. No solo eso, sino que por el simple hecho de que hayas logrado alcanzar el rango de condesa, es seguro asumir que has heredado los genes de tu madre. Había felicidad genuina en su voz. No se podía decir lo mismo de Angélica, quien lo miró con furia. No la menciones. Oh, vamos. El conde Nubulus puso una cara de preocupación. ¿Todavía estás enojada por el hecho de que tu madre te envió a una pequeña subrama? Levantando la cabeza, el conde Nebulus se quitó el sombrero de su cabeza. Señorita, debe entender que la razón por la que lo hizo no es porque te odie, sino por tu fracaso al completar la misión que te asignamos. Gastamos muchos recursos tratando de ayudarte a darte la oportunidad en ese entonces, sin embargo, fallaste. El conde Nebulus hizo una pausa. Por una fracción de segundo, Angélica sintió que su voz se volvía extremadamente siniestra y fría. Debías ser castigada por eso. Angélica sin darse cuenta tragó un bocado de saliva, mientras vacilaba un poco. Esto no pasó desapercibido para el conde Nebulus, quien continuó. Originalmente estaba muy decepcionado por tu desaparición. Tu madre también. Sin embargo, por lo que parece, creo que estaba pensando demasiado.
Para que llegues a tal fuerza en tan poco tiempo, estoy impresionado. Doblándose sobre una rodilla y colocando el sombrero a su lado, el conde Nubulus se quitó el guante revelando su mano que parecía hecha de jade y la extendió hacia Angélica. Señorita, no, Su Excelencia, ¿me haría el honor de volver al clan principal? Ah, El cuerpo de Angélica se congeló. Mirando la mano que se extendía hacia ella, Angélica sintió que una mezcla de diferentes emociones surgía de lo más profundo de su ser. Pero de todas las emociones, la que era más prevalente era la tristeza. La aceptación. Esto era algo que Angélica anhelaba desde pequeña. Quería ser aceptada por su madre, una figura a la que solo debía admirar en el pasado. Alguien que Angélica quería ser. Pero eso era el pasado. Después de todo lo que le pasó, ya no sentía la misma sensación de apego y adoración que tenía por su madre. Angélica no sentía ningún rencor hacia su madre por haberla abandonado en el pasado, pero eso no significaba que tuviera sentimientos positivos hacia ella tampoco. Ahora que estaba completamente crecida, Angélica se dio cuenta de cómo funcionaba el mundo. Y fue por esto que se dio cuenta de lo afortunada que era de haber conocido a Ren. Alguien que no la trató como un objeto desechable que la dejaría de lado en el momento en que cometiera un error. Por lo tanto, bajando la cabeza y mirando la mano del conde Nebulus que se extendía hacia ella, negó con la cabeza. lo siento, pero no puedo. ¿No puedes? El conde Nebulus levantó la cabeza conmocionado. Bajando la mano, su anterior comportamiento caballeroso comenzó a desmoronarse. ¿He oído mal? ¿Acabas de rechazarme? Sí, Angélica asintió con la cabeza. Esta vez con mucha más firmeza. Tomando el sombrero de copa del suelo y colocándolo de nuevo en su cabeza, el conde Nebulus se levantó lentamente. Su rostro se contorsionó siniestramente. Claramente, todavía no podía comprender la decisión de Angélica. No entiendo. Murmuró en voz baja. Mirando a los ojos a Angélica, preguntó. ¿Por qué rechazaste mi oferta? no necesitas saberlo. Respondió Angélica en tono frío. Los ojos del conde Nebulus se volvieron penetrantes. Entiendo. Asintiendo con la cabeza, aceptó lentamente la situación. Girando la cabeza para mirar al humano en la distancia, preguntó. Mientras lo elimine, volverás, ¿verdad? Los ojos de Angélica se abrieron. Gritó rápidamente, No, pero ya era demasiado tarde. Para cuando Angélica reaccionó, el conde Nebulus ya estaba sobre Ren. Levantando la mano, sus uñas se alargaron y se volvieron afiladas. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre Ren. No se contuvo en su ataque, ya que la energía contenida en él era suficiente para hacer temblar la habitación. Muere. Gritó con sed de sangre. Pero fue entonces cuando sucedió algo increíblemente impactante. Justo cuando la garra estaba a punto de alcanzar a Ren, la atmósfera se congeló por completo. Ya fueran los demonios dentro del salón, el conde Nebulus o Angélica. Nadie se movió. No es que no quisieran. Pero no podían. Antes de que nadie pudiera averiguar qué estaba pasando, el cabello de Ren comenzó a cambiar lentamente. Lentamente comenzaron a volverse blancos. Capítulo 498. Despertar 2. Ha comenzado la ilusión. Era la única conclusión a la que podía llegar mientras miraba a la distancia. Carnicería. Si tuviera que describir lo que estaba viendo en una sola palabra, sería carnicería. Grandes grietas se extendían por el cielo teñido de escarlata. Saliendo de ellas, un mar de criaturas, todas empujándose entre sí, miraban con avidez lo que había debajo con una mirada insaciable y maliciosa. Los edificios comenzaron a derrumbarse, mientras los gritos resonaban por todas partes. El sonido estridente e irritante de las sirenas quedó ahogado por las aterradoras explosiones que estaban ocurriendo en toda la ciudad. ¿Esto? ¿Qué está pasando? Mirando la escena desde la cima del edificio, me quedé sin palabras. Un olor acre impregnaba el área a mi alrededor. Al final, logré murmurar. Este lugar se ve familiar. Definitivamente había visto este lugar antes. Pero debido a su estado actual,
me resultó difícil decir dónde exactamente estaba. Apartando la mirada de la ciudad, agité la mano en el aire y me di cuenta de que la temperatura a mi alrededor era abrasadoramente caliente. El sudor me recorría la cara y respirar se me hizo más difícil. ¡Qué ilusión tan poderosa!, pensé. Apretando y desapretando los puños, me quedé impactado por lo realista que se sentía todo a mi alrededor. Lo que más me sorprendió de la ilusión fue el hecho de que podía sentir todos mis sentidos. Desde mi sentido del tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto. Todo a mi alrededor se sentía exactamente como en el mundo real. Fijando mi mirada en la ciudad que estaba debajo, respiré hondo para despejar mi mente. Vale. Una vez que mi mente estuvo despejada, di un paso adelante y mi ropa y cabello se agitaron hacia arriba. Llegó a mis oídos una fuerte ráfaga de viento, similar al estático de soplar en un micrófono que también iba acompañado de un sonido como de papel que provenía de mi ropa ondeando. Chocando contra las grietas, se formaron pequeñas grietas finas debajo de mis pies. Sacudiéndome la ropa, miré a mi alrededor. ¡Qué extraño! La gente seguía corriendo por la ciudad, tratando desesperadamente de aferrarse a la supervivencia. Sin embargo, nadie parecía haberse dado cuenta de mi aparición. Fue entonces cuando noté a un hombre de baja estatura corriendo hacia mí. «Cuidado», advertí. A pesar de mis palabras, el hombre siguió corriendo. Me alarmé. «No puede verme». ¿Eh? La respuesta a mi pregunta pronto fue respondida. Un segundo después de que mis palabras se desvanecieron, el hombre pasó a través de mi cuerpo. Mientras pasaba por mi cuerpo, volví la cabeza para mirar su espalda que desaparecía antes de mirar mis manos. Bajando mi cuerpo, toqué el suelo. Sintiendo el camino áspero y granulado, mis cejas se fruncieron lentamente. Lentamente, llegué a una conclusión. Solo puedo tocar cosas que no están vivas. Para probar esta teoría, me acerqué a otro peatón que corría, y al igual que la primera vez, él corrió directamente a través de mi cuerpo. Esto confirmó mi teoría. No podía tocar a los seres vivos. ¿Dónde estoy? Aunque era extraño, decidí preocuparme por otras cosas. Mirando a mi alrededor, traté de tener una mejor idea de dónde estaba. Por un segundo casi olvidé que estaba dentro de una ilusión. ¿HM? Fue entonces cuando noté algo. Moviéndome con cuidado entre los escombros que llenaban las calles, llegué a una pequeña intersección. Este lugar. Avenida de la Calle, 17N, era el nombre de una calle que no estaba muy lejos de mi casa. La que solía vivir antes de que Amanda mudara a mis padres. Curioso, decidí echar un vistazo. En ese momento, todavía no estaba claro cuál era el objetivo de la ilusión, pero pude notar que el tiempo aquí era más lento que en la realidad. El verdadero objetivo de ir a mi antigua casa era averiguar si había alguna irregularidad en este mundo. Como no tenía ni idea de cómo salir de esta ilusión, esto era todo lo que podía hacer. Y, no podía explicarlo realmente. Pero... sentí una extraña sensación inexplicable dentro de mí que me decía que fuera allí. Me puse más alerta cuando me di cuenta de esto. ¿Era esto parte de la ilusión? Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí. Me tomó unos 5 minutos llegar a mi antigua casa, y cuando la miré desde abajo de los pasos, sentí que una pequeña parte de mí se agitaba. Puede que no haya pasado mucho tiempo en esta casa, pero aún me sentía nostálgico. Si había algo que era diferente de esta casa con respecto a la que estaba dentro de mis recuerdos, era el hecho de que una parte estaba dañada. Aún así, el daño no fue de gran magnitud. ¿Qué estoy haciendo? Sacudiendo mi mano con amargura, subí las escaleras y agarré el pomo metálico de la puerta. Sintiendo la fresca sensación del pomo, lo giré y abrí la puerta. El mismo aroma hogareño del pasado. La misma pared que estaba llena de fotos de mi familia y yo. Sin lugar a dudas, este lugar era mi hogar. Cric. Cric. Dando un paso hacia adelante, el suelo de madera comenzó a crujir bajo mis pies. Esto era típico de una casa vieja. Especialmente una que parecía haber pasado por momentos difíciles. Es lo mismo. Mirando las fotos en las paredes,
me doy cuenta de que todo estaba igual que la última vez que las vi. La casa estaba un poco desgastada, y las ventanas estaban rotas, pero era la misma que en el pasado. No había nada fuera de lo común. ¿Extraño? ¿Cómo pudieron los demonios crear una ilusión tan detallada? KHHH. KHHH. Fue entonces cuando escuché un sonido de sollozos amortiguados que venía de la distancia. Mi cabeza se giró inmediatamente en esa dirección. ¿Quién? Me alargué de inmediato. ¿Era esto parte de la ilusión? Levantando los talones de mi pie, me fui de puntillas hacia donde venía el sonido de los sollozos. Quería ser lo más silencioso posible. No estaba seguro de si esto era una buena idea o no. Deteniéndome justo antes del marco de la puerta que conducía a la sala de estar, incliné cuidadosamente mi cuerpo para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Mi cuerpo se puso rígido. Al echar un vistazo a lo que había detrás del marco de la puerta, mi cuerpo dejó de moverse. Mamá, papá, ñola. Una voz débil y frágil resonó por toda la casa vacía. Sentado de rodillas, detrás de 3 figuras familiares, una figura se encorvó sobre sus cuerpos y lloró sin control. Su cuerpo temblaba continuamente, y aunque estaba oculto, su tez se veía especialmente pálida y delgada. Estaba claro que la figura había estado de luto por más de un día. La escena parecía realmente desgarradora. Todo esto es una ilusión. Por supuesto, logré reconocer al individuo que sollozaba. ¿Quién podría ser, sino yo? Mordiéndome los labios, giré la cabeza. A pesar de que sabía que todo esto era una ilusión, las imágenes de mi familia tendida en el suelo, muerta, seguían reproduciéndose en mi mente. Un dolor agudo e inexplicable recorrió mi corazón, obligándome a mirar hacia otro lado. Mierda. Eventualmente, maldije. Aprietando los dientes y los puños, me calmé. Controla tú mismo. Estás haciendo exactamente lo que los demonios quieren. Como si fuera a dejarlos. Abofeteándome la cara, disipé todos los pensamientos que me distraían de mi mente. Respirando hondo, cerré los ojos y procedí a caminar sobre mi figura encorvada. Después de deliberar un poco, llegué a una conclusión. Puesto que esta es una ilusión que probablemente está apuntando a mis puntos débiles, debería deshacerme de ellos para liberarme. Extendiendo mi mano, una espada se materializó en mi palma. Agarrando firmemente la espada, comencé a desenvainarla lentamente. Una vez que desenvainé la espada, miré su cuerpo afilado y brillante en el que podía ver mi reflejo. Mirando mi reflejo en la espada, levanté mi espada. Respiré de nuevo. Exhalando lentamente, flexioné gradualmente mis músculos y me preparé para cortar hacia abajo. ¿Espera? Deteniéndome, sentí una mano que me agarraba el hombro. Por puro reflejo, giré rápidamente mi cintura y corté en la dirección de donde venía la voz. Pero al cortar hacia abajo, mi espada no encontró resistencia y simplemente cortó el aire. ¡Guau! Una voz sorprendida resonó. Levantando la cabeza, mis ojos se encontraron con una figura que me era demasiado familiar. Inesperadamente, a pesar de haberme atacado, la atención de la figura no se dirigió hacia mí, sino hacia la versión ilusoria de mí mismo. ¿Qué sientes? Preguntó. Su voz era la misma de siempre. Sin emociones y fría. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Te pregunté. Levantando la mano, apuntó con el dedo en dirección a la versión ilusoria de mí mismo. ¿Qué piensas de lo que estás viendo? ¿Sientes algo? No. Ah, La otra entidad sonrió. no te creo. Antes de que pudiera hablar, dio un paso adelante y de repente presionó la palma de su mano en mi espalda. ¿Qué tal si lo sientes por ti mismo? ¿Qué? Antes de que siquiera pudiera responder, el mundo a mi alrededor se deformó y mi conciencia se deslizó. Dolor. Un dolor inmensurable que no podía describir consumió todo mi cuerpo. Era un tipo de dolor diferente. Uno que era drásticamente diferente a las veces que casi me incineraban el alma y quemaban mi cuerpo en pedazos y me experimentaban.
Era diferente, pero era un dolor que nunca desearía que nadie soportara. Ah. Me costaba incluso respirar. No podía abrir la boca del todo. Cualquier acción, ya fuera respirar, pensar o cualquier cosa que requiriera energía parecía agotadora en ese momento. Lentamente, puse mi mano sobre mi corazón y me aferré a mi ropa. ¿Duele? Abriendo los ojos, los rostros de mis padres, sin ningún signo de vida, aparecieron en mi visión. El dolor se intensificó. ¡Ah! Dejé escapar un grito desgarrador. El dolor. Era abrumador. Deseaba que se detuviera. En medio de mis gritos, una voz resonó detrás de mí. Duele, ¿verdad? Quería responder, pero no pude. Sentí lágrimas caer por mis mejillas. A pesar de eso, él siguió hablando. Perder a la gente que amas tanto, duele, ¿verdad? ¿A qué se refería? Su forma enigmática de hablar me irritaba. ¿Cómo te sentirías si sintieras el mismo dolor que estás experimentando ahora, una y otra vez? ¿En un ciclo sin fin que nunca se detendrá? Lentamente giré la cabeza, hasta que finalmente pude ver mejor a la otra entidad. Fue entonces cuando lo noté. La otra entidad con la que estaba tan familiarizado me miró con una sonrisa en su rostro. Pero su sonrisa. La sonrisa de su rostro. No era normal. No, era una sonrisa desgarradora. Una sonrisa que parecía contar millones de palabras con una sola mirada. Ah. Por fin pude abrir la boca. Retrocediendo un poco, mis ojos cambiaron. Eso no puede ser. La sonrisa de la otra figura disminuyó un poco. Con los ojos bajos, abrió la boca. El dolor que estás experimentando. Es algo con lo que estoy demasiado familiarizado. Es algo de lo que no puedo librarme, sin importar cuánto lo intente. Pero, Hizo una pausa. Levantando la cabeza, nuestros ojos finalmente se encontraron. a diferencia de ti, yo experimento este tipo de dolor a un nivel mucho más alto. Imagínate ver a tu familia morir una y otra vez, y no poder hacer nada al respecto. No importa cuántas veces intentes cambiar el futuro inevitable, algo sucede y te obliga a experimentar el mismo dolor una y otra vez. 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 Cada una de sus palabras resonaba profundamente en mi cabeza. Podía sentir la tristeza y el desapego en su voz. De alguna manera, resonaba profundamente con algo dentro de mí. Algo que quería rechazar con todo mi ser. En algún momento. Cuando uno experimenta ese dolor una y otra vez, ¿qué crees que le pasará a esa persona? Basta. ¿Crees que pueden seguir adelante? ¿Seguir adelante y continuar con este ciclo interminable de tortura, como si nada les hubiera pasado? Basta, maldita sea. ¿O crees que inevitablemente comenzarán a perder todos los rasgos que los hacían humanos? ¿Perder una parte de sí mismos? Y solo empezar a pensar en salir de este ciclo interminable, incluso si eso significa sacrificar lo que alguna vez fue querido en el pasado? Deja de hablar, carajo. Cuando se llega al límite, la muerte parece el lugar más reconfortante en el que uno quiere estar. Grité sin cesar dentro de mi mente, pero en el fondo lo sabía. Sabía exactamente a qué intentaba aludir la figura. Ren, ¿sabes por qué siempre digo que no soy tu enemigo? No respondí. En mi interior, ya sabía la respuesta. Porque yo soy tú. KHH. Dejé escapar un sonido amortiguado. Sentí que mi cuerpo se debilitaba y mi cabeza se quedó en blanco. Ya no entendía nada. La figura que había creído que era mi enemigo, y que pensaba que estaba tratando de matarme a cada oportunidad que tenía, era en realidad yo. ¿Cómo tenía sentido eso? Quería negarlo, pero... Pensando en el pasado, todo empezaba a tener sentido poco a poco. Una imagen borrosa empezó a formarse en mi mente. Dándome la vuelta, miré a mis padres. Imagínate ver a tu familia morir una y otra vez, y no poder hacer nada al respecto. Estamos malditos. Poco a poco,
las piezas empezaron a encajar y la imagen empezó a ser cada vez más vívida. Parece que no tenemos mucho tiempo. Si esto sigue así, vas a morir. Bajé su cuerpo y enganchó su brazo alrededor de mi cuello, escuché su susurro en mi oído. Frente a mí, se materializó una pequeña pantalla. En ella se mostraba mi figura, y frente a mí había otra figura que se dirigía rápidamente hacia mí. Fue entonces cuando entendí algo. Si no hacía nada ahora, estaba muerto. Ya lo he dicho antes. Sus palabras eran suaves, pero nunca antes habían resonado tan poderosamente en mi cabeza como ahora. Usa la indiferencia de Manerk. Capítulo 499. Despertar, 3. ¿Tienes miedo de que me apodere de tu cuerpo? Su voz suave seguía resonando en mi cabeza. No te preocupes. Clank. 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 Escuché un sonido familiar de traqueteo. Incluso si quisiera tomar el control de tu cuerpo, con estas cadenas que me atan, no hay forma de que pueda hacerlo. Tirando de su brazo, el traqueteo se detuvo y un fuerte sonido metálico resonó en el aire. Como puedes ver, no importa lo que haga, siempre estaré atado por las cadenas. No puedo tomar el control de tu cuerpo, incluso si quisiera. Quería negar sus palabras, pero lo sabía. Sabía que estaba diciendo la verdad. No podía explicarlo. Pero podía decir que no estaba mintiendo sobre esto. ¿Era porque él era yo? ¿O era esto otro truco mental? Ya no podía decirlo. Puedes elegir no creerme, pero no tienes tiempo. Miré la proyección. Tenía razón. No tenía mucho tiempo. Mirando al demonio que se acercaba rápidamente a mí con sus afiladas uñas apuntando a mi cabeza, sabía que solo eran cuestión de segundos. Úsalo. Ren instó. Su voz se redujo a un susurro. Usa la indiferencia de monarca. Míralo por ti mismo. Tu verdadera fuerza. Cerrando los ojos, me mordí el labio inferior. Abriéndolos de nuevo, y mirando la uña que ahora estaba a solo unos centímetros de mi rostro. Mi cabeza comenzó a bajar. Abriendo la boca, murmuré. La indiferencia de monarca. El mundo se deformó y el escenario cambió. Sin siquiera darme cuenta, me encontré dentro del pasillo del castillo. Luego volví la cabeza y descubrí que todo a mi alrededor giraba en cámara lenta. Ojos de Cronos. Me di cuenta de que mi habilidad estaba activada. No solo eso, sino también el elegido. Todas mis habilidades estaban activadas. Pero lo más sorprendente fue el hecho de que podía moverme en esta realidad ralentizada. Era una sensación extraña e inexplicable que no podía describir con palabras. Mis emociones estaban adormecidas. No podía sentir nada. Pero a diferencia del pasado, me sentía en control. Ya no parecía que alguien me estuviera controlando. Yo era el que tenía el control esta vez, no el otro yo. Luego levanté mi dedo y el tiempo se deformó. Yo, imposible. Una voz sorprendida y aterrorizada llegó a mis oídos. Mis ojos parpadearon lentamente. Girando la cabeza para mirar mi dedo, noté la afilada uña, que recordaba una espada afilada, aferrada a ella. Una poderosa ola de energía demoníaca cubrió el cuerpo de la uña. La presión que salía de ella era aterradora. O al menos, se suponía que. Cruzando su mirada, las únicas palabras que pude murmurar fueron: «Eres débil». Luego agité mi mano. Como si aplastara un mosquito, el cuerpo del demonio se estrelló contra uno de los pilares del castillo. Kawauu. Su grito agonizante resonó por todo el lugar. Al mismo tiempo, flotando sobre una palma abierta había un orbe luminoso de luz que pulsaba de una manera extraña. Con cada latido, la bola de luz liberaba ondas de energía gruesas y poderosas en el aire. La energía pura contenida dentro de esa pequeña esfera hacía temblar a uno con solo mirarla. Semilla planetaria. Una voz gruesa y majestuosa resonó en el aire, mientras dos ojos escarlata sangre miraban en dirección al orbe. La clave de su fuerza. Sin ella,
Nunca habría podido ser tan fuerte como lo era en ese momento. Cerrando los ojos para ocultar sus dos ojos escarlata sangre, el rey demonio llevó suavemente su mano hacia su boca y consumió la bola de luz. Fue en el preciso momento en que se tragó la semilla planetaria que el área a su alrededor comenzó a temblar. Rumor. Rumor. Una oleada de energía majestuosa comenzó a brotar del cuerpo del rey demonio, extendiéndose alrededor del área en la que se encontraba. El temblor se amplificó como resultado. Pero el rey demonio permaneció impasible. Con los ojos cerrados, un tono blanco comenzó a girar alrededor de su cuerpo, cubriéndolo como una manta suave. Ja. Abriendo la boca, aire turbio comenzó a escapar de su boca y el temblor se detuvo. Abriendo los ojos, sus dos ojos rojos escarlata brillaron por un breve momento. Con un ruido tronador, el área frente a él explotó en pedazos. Mirando el área, el rey demonio sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Todavía no estoy ahí. Tocando con los dedos el reposabrazos del trono, el rey demonio apoyó la mejilla sobre la otra mano que estaba apoyada en el otro reposabrazos. ¿HM? Fue entonces cuando el rey demonio sintió algo. Levantando la cabeza, los ojos del rey demonio se agudizaron. Cerrando los ojos por un momento, los abrió de nuevo y sus labios se curvaron hacia arriba. Entonces has despertado. Luego, deslizó su mano y una fisura se formó en el espacio frente a mí. Miedo abrumador. Una sensación tan terrible que hacía sentir a uno insignificante. El conde Nebulous solo había sentido este tipo de emoción una vez en su vida, y fue cuando conoció al rey demonio por primera vez en su vida. Ese fue el día en que entendió lo que era el verdadero miedo. Una mirada. Eso fue todo lo que se necesitó para que se ahogara en el acto y casi se desmayara. Solo una mirada. Sintió que su dignidad, elegancia y todo lo que lo hacía ser quien era le fueron arrebatados. Pensó que nunca volvería a experimentar esos sentimientos en su vida. Sin embargo. P. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando de nuevo? Dos ojos grisáceos. Ojos que parecían mirar todo desde un pico lejano e inalcanzable. El color de sus ojos era diferente, pero la sensación era la misma. Miedo. Miedo absoluto. Eso era todo lo que sentía el conde Nebulous en ese momento. No sabía cuándo. Pero su visión se oscureció por un instante y encontró su cuerpo estrellándose contra uno de los pilares del castillo. Kawawu. Al final, eso fue todo lo que pudo forzar a salir de su boca. Un dolor radiante y pulsante recorrió su espalda, obligando al aire a salir de su cuerpo. Tropezando en el suelo, con ambas rodillas y manos en el suelo, su sombrero de copa cayó frente a él. ¿Qué está pasando? El conde Nebulous no podía procesar lo que estaba sucediendo. Todo sucedió rápido. Demasiado rápido para que él entendiera correctamente lo que había pasado. Levantó lentamente la cabeza. Ah. Soltó un sonido débil. Toc. Toc. El sonido claro y regular de pasos resonó. El conde Nebulous observó. Observó cómo la figura de pelo blanco se detuvo frente a sus otros dos miembros del clan, que estaban paralizados en el lugar. Tenían la misma expresión petrificada y aterrorizada en sus rostros. Podía ver cómo les temblaban las piernas. Era claro que querían huir, pero no podían. Sin previo aviso, la figura de pelo blanco levantó ambas manos. No. El conde Nebulous gritó, pero ya era demasiado tarde. Presionando sus dedos en la frente de cada uno de los dos demonios, el conde Nebulous observó cómo sus ojos se volvían blancos lentamente y sus figuras comenzaban a desintegrarse en el aire, dispersándose como polvo fino. Muertos. Con solo un simple toque de su dedo, dos demonios de rango conde murieron así como así. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser tan fuerte el humano que parecía ser un poco más débil que él? El arrepentimiento comenzó a apoderarse de él. Debería haberlo matado primero. Pensó que no era una amenaza, pero estaba equivocado. Él era la verdadera amenaza. A partir de ese momento, el conde Nebulous perdió toda su voluntad de luchar. No puedo ganar. Lentamente comenzó a aceptar su muerte inminente. Sus sentimientos previos de miedo no eran fruto de su imaginación.
Eran reales. Toc. Toc. Pero, contrariamente a sus expectativas, la figura de pelo blanco lo ignoró y siguió caminando hacia el final de la sala, en dirección a una larga escalera cubierta por una alfombra roja. El conde Nebulus observó cómo caminaba lentamente por las escaleras de forma lenta y constante. La alfombra pudo haber amortiguado el sonido de los golpecitos que se producían con cada paso que daba, pero para el conde Nebulus, cada paso que daba todavía resonaba poderosamente en su cabeza. Deteniéndose frente a una máquina, la figura de pelo blanco volvió a extender la mano y la tocó. Una escena similar comenzó a desarrollarse. Dispersándose como polvo fino, la máquina se desintegró en el aire. Su pelo blanco ondeó cuando sopló un viento suave que se llevó el polvo. ¿Es esta mi oportunidad? Fijando la mirada en la espalda expuesta de la figura de pelo blanco, por un instante, el conde Nebulus se sintió tentado de atacar. Pero antes de que esos pensamientos pudieran siquiera desarrollarse en algo concreto, la figura de pelo blanco habló. Salgan. Su voz distante resonó por toda la sala. ¿Salgan? Confundido, el conde Nebulus miró a su alrededor. ¿Había alguien más aquí? No tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta a esa pregunta. El aire comenzó a temblar de repente y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Un sonido similar al de la rotura de un vidrio se extendió por toda la sala mientras el aire formaba finas líneas minúsculas en el aire. Pero eso no fue todo. Fracciones de segundo después de que la grieta se formara en el aire, con un fuerte ruido de choque, una mano blanca pálida se extendió desde detrás de la grieta. Agarrándose al borde del aire, el brazo abrió el aire, expandiendo la grieta aún más. No pasó mucho tiempo antes de que se formara un espacio del tamaño de una persona normal y un pie se extendió desde detrás de la grieta. Toc. El pie tocó lentamente el suelo, pero, para el conde Nebulus, se sintió como si 1000 rayos lo hubieran golpeado en la cabeza al mismo tiempo. Su cuerpo se tambaleó como resultado. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras miraba hacia adelante con aún más miedo. No era el único que se sentía así, ya que desde el rabillo del ojo vio a Angélica tambalearse un par de pasos. Solo pudo mantenerse en pie gracias a la ayuda de uno de los pilares de la sala. Saliendo del vacío, estaba una figura de pelo blanco y ojos rojo escarlata. Vistiendo una gruesa armadura negra que tenía puntas en los extremos de los hombros y que liberaba una presión mística que envolvía toda la sala, una figura que se parecía a un humano salió. Ah. No puede ser. Con la mirada fija en la figura a lo lejos, el conde Nebulus le costaba respirar o incluso levantar la cabeza, la cual se bajaba inconscientemente. No importaba cuánto quisiera levantarla, no podía. Había una presión tangible e invisible que se lo impedía. Luego comenzó a bajar su cuerpo en una postura de postración. A pesar de su increíble orgullo, el conde Nebulus no podía obligarse a levantar su cuerpo. Su sangre temblaba y débilmente giró la cabeza para ver lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando lo vio. 2 figuras de pie en los extremos opuestos. Un par de ojos rojos y un par de ojos azules. Ambos se miraban fijamente sin decir una sola palabra. A partir de ese momento, el tiempo pareció detenerse. Capítulo 500. Despertar. 4. A lo largo de su vida y experiencias, el rey demonio se encontró preguntándose 3 cosas. ¿Por qué el mundo rechaza mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Quién soy yo? Nació demonio. Una raza que necesitaba conquistar planetas para sobrevivir. En realidad, no tenían otra opción. Para sobrevivir, los demonios necesitaban energía demoníaca, y esa solo se podía crear mediante la conversión del mana en el aire. Dicho esto, solo había 2 cosas que el rey demonio recordaba de su infancia. Su nombre, Jezebet, y el hecho de que su raza era universalmente perseguida por todas las demás razas del universo. Todos tendían a llamarlos una raza que no tenía emociones, pero esto estaba lejos de la verdad. Los demonios no eran diferentes a las demás razas. Era cierto que eran mucho más salvajes que algunas de las otras razas, pero eso no significaba que fueran malvados y no tuvieran emociones. El mal era una palabra subjetiva. Siempre había 2 caras de la misma moneda, y todos parecían haber fallado al darse cuenta de esto. Desde pequeño,
Jezebel nunca recordaba haber estado en un solo lugar a la vez. Destrucción. Muerte. Carnicería. Esas eran las únicas cosas que veía mientras huía de planeta a planeta, tratando de evitar ser cazado por las manos de la Alianza. A pesar de eso, su paisaje nunca cambió. Siempre vería la muerte donde quiera que fuera. Pero no era la muerte de los habitantes del planeta al que se mudaban. No, era la muerte de su propia raza mientras eran masacrados sin piedad por las otras razas. Parásitos. Error de Dios. ¿Por qué te crearon? ¿Qué propósito sirves a este mundo? Donde quiera que iba, escuchaba repetidamente las mismas palabras lanzadas hacia él. Escuchar los mismos insultos una y otra vez, en un momento dado comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué el mundo rechaza mi existencia? Fue entonces cuando surgió la primera pregunta. ¿Por qué el mundo parecía rechazar su propia existencia hasta la médula? ¿Qué mal había cometido alguna vez? Solo había estado tratando de sobrevivir. ¿No estaban haciendo lo mismo las otras razas? ¿No estaban también matando ganado para alimentarse? ¿Qué había de malo en lo que estaban haciendo? Esto sucedió cuando aún era joven. Saltemos unos años. Nada cambió. Mientras corría sin rumbo de planeta a planeta para asegurar su supervivencia, el paisaje que había visto desde pequeño nunca cambió. Destrucción. Muerte. Carnicería. Siempre era la misma escena. En algún momento se había acostumbrado a la escena. Pero también fue cuando se acostumbró a la escena que se detuvo y miró a su alrededor por una vez. Fue a partir de ese momento que se dio cuenta de algo. Estaba solo. Toda su familia, amigos y demonios que había conocido a lo largo de sus años habían muerto hace mucho tiempo, dejándolo solo. El único recuerdo que tenía de sus padres era una pequeña caja negra que descansaba sobre su cuello. No sabía exactamente qué era, pero sus padres le dijeron que nunca la dejara ir y que pusiera su núcleo demoníaco dentro. Era muy joven, por lo que aceptó obedientemente su sugerencia. No sabía mucho, pero supuestamente la caja era muy duradera y podía ayudarlo a sobrevivir. Al menos eso era lo que le decían sus padres. Pero, al agarrar la caja de plata que colgaba de su cuello y mirarla bien, Jezebel no sintió nada. La caja solía recordarle sus tiempos con sus padres. Pero ya no lo hacía. Fue a partir de ese momento que surgió la segunda pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Acaso nací solo para ser casado? ¿Era este el sentido de mi vida? Desde pequeño, todo lo que había hecho era huir. Huir de la alianza que buscaba erradicarlo. No recordaba nada más. ¿Era esto todo a lo que realmente se reducía su vida? Pasó más tiempo. A lo largo de los años, Jezebel se seguía haciendo las mismas dos preguntas. ¿Por qué el mundo rechaza mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Antes de que se diera cuenta, habían pasado muchos años y de repente se encontró mirando fijamente al cielo. Levitando en el cielo como criaturas de justicia, y con luz extendiéndose detrás de ellos, una docena de figuras lo miraban desde arriba. Descendiendo lentamente hacia su dirección, había una mujer con una armadura de plata que brillaba intensamente y se envolvía suavemente alrededor de su figura. Era una de las miembros de la alianza que se creó para exterminar a los demonios. Tu raza no pertenece a este universo. Su voz nítida y melodiosa resonó por todo el mundo. Al escuchar sus palabras, algo dentro de él se rompió. ¿Tu raza no pertenece a este universo? Había escuchado la misma frase una y otra vez. Estaba harto de escucharla. ¿Por qué? ¿Por qué? Tos, tos. Tosiendo sangre negra por todo su cuerpo, Jezebel se rió con desprecio. Sus ojos rojos sangre se dirigieron hacia arriba, hacia las nubes oscuras que cubrían el cielo. Colgando de su cuello, había un simple collar de plata, en su extremo estaba una caja negra. Era un recuerdo de familia. Ustedes, no son más que un montón de hipócritas. Logró decir después de luchar por encontrar las palabras. ¿Qué dijiste? Tos. Ustedes hablan como si hubiéramos cometido algún, pecado grave contra ustedes, pero ¿qué es tan grave en que tratemos de sobrevivir? Sabiendo que su muerte ya estaba decidida, Jezebel ya no se contuvo. ¿Qué les da el derecho de venir aquí y juzgarnos como si fueran algún tipo de Dios?
Descargó toda su frustración de una vez. En los últimos momentos de su vida, quería hacerle saber a las personas que habían estado cazando a su raza que no eran más que un montón de hipócritas. Pero era un intento inútil de su parte. No me culpes por hacer esto por el bien de nuestra gente. Como has dicho, solo estamos haciendo esto por nuestra propia supervivencia. Yo, Antes de que pudiera decir algo más, un orbe brillante descendió hacia el suelo. En un instante, su figura fue envuelta por el orbe y su conciencia se desvaneció. Sintió que su cuerpo se desintegraba. Antes de morir, vio la caja de su cuello. al final, moriré sin saber la respuesta a mis dos preguntas. O eso pensaba. No sabía exactamente qué había pasado, pero justo cuando pensó que había muerto, abrió los ojos y se encontró flotando en el espacio. ¿Estoy vivo? Dándose la vuelta y mirando a su alrededor, sus ojos pronto se detuvieron en un pedazo de metal flotante a su lado. ¿Es esta la razón por la que sobreviví? Comparada con antes, la caja ya no era la misma. Era prácticamente chatarra en este punto, pero cuando Jezebel se aferró a la caja, sin saberlo, una lágrima recorrió su mejilla. Las emociones que había perdido hace mucho tiempo empezaron a resurgir de nuevo. ¿Por qué? Se lo preguntó en voz alta. Desafortunadamente, no salió ningún sonido de su boca ya que estaba en el espacio. Pero a Jezebel no le importó. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Aunque no salió ningún sonido, siguió cuestionando su propia existencia. No lo entendía. No entendía su propósito. ¿Por qué el mundo rechaza mi existencia? ¿Cuál es el significado de mi vida? Fue entonces cuando algo sucedió. Una pequeña bola de luz del tamaño de una roca pequeña se dirigió rápidamente hacia él. Antes de que Jezebel tuviera tiempo suficiente para reaccionar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la bola aterrizó en su cuerpo y su cuerpo se arqueó hacia atrás. Ah, Soltó un grito de agonía. El dolor le recorrió el cuerpo como un fuego furioso. Se encogió. Explotó en su cabeza con una blancura cegadora. Lo mareó. Lo hizo tambalearse. El dolor era reminiscente de tener todo su cuerpo quemado en pedazos antes de ser regenerado y quemado de nuevo. No solo eso, sino que sintió un dolor inexplicable y agudo en su cerebro. El dolor en su cabeza era tan fuerte que por un breve momento olvidó por completo las otras áreas que le dolían mientras se sujetaba la cabeza con ambos brazos. ah. Gritó de nuevo mientras diferentes imágenes e información comenzaban a insertarse en su mente. Todo esto duró una fracción de segundo, pero para Jezebel se sintió como una eternidad. Ja, ja. Una vez que todo terminó, el cuerpo de Jezebel flotaba en el espacio. Su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo de forma desigual, pero el dolor había desaparecido. Un extraño poder envolvió su cuerpo. No podía explicar del todo qué era. Le tomó un tiempo calmarse. Una vez que lo hizo, comenzó lentamente a abrir los ojos, y su figura comenzó a transformarse. Los registros acásicos. Murmuró en un tono suave. Había mucha información nueva dentro de su mente. La mayoría era nebulosa, pero en esa información pudo aprender de la existencia de una existencia superior. Los registros acásicos. La entidad que supervisaba todo el universo. Y no solo eso, sino que también había aprendido algo más. La luz blanca brillante que lo había golpeado era una semilla planetaria, y de hecho era un pequeño fragmento de los registros acásicos. Al ordenar la información dentro de su mente y darse cuenta de muchas cosas nuevas, surgió otra pregunta en la mente de Jezebel. ¿Quién soy yo? Así fue como surgió la tercera pregunta. Sin embargo, a diferencia de la última vez, finalmente había encontrado esperanza. Una forma de obtener las respuestas que tanto ansiaba. Respuestas sobre su propia existencia. Y no era otra que a través de romper el límite y alcanzar los registros acásicos. Fue a partir de ese momento que Jezebel se convirtió en el rey demonio, y su maldición comenzó. Al abrir los ojos de nuevo, lo que encontró Jezebel fueron dos ojos azules profundos. Eran un conjunto de ojos familiar. Ojos que no había visto en mucho tiempo. Mientras los miraba desde donde estaba, las comisuras de los labios de Jezebel se curvaron. Ha pasado un tiempo.
Hubo un tiempo en que pensó que nadie lo entendería nunca. Un tiempo en que pensó que estaba solo en el universo. Pero estaba equivocado. De hecho, había otra persona que tenía la misma mirada perdida en los ojos que él. Alguien en quien el rey demonio podía verse a sí mismo. No era otro que la figura que estaba frente a él. O eso pensaba. La frente del rey demonio comenzó a arrugarse. Finalmente había notado algo. Abriendo la boca, finalmente murmuró. No eres él. Su voz resonó por todo el pasillo. La cabeza de Ren se inclinó un poco. Su comportamiento seguía siendo impasible y difícil de leer. No él. Sí. El rey demonio asintió. El área a su alrededor comenzó a fluctuar. Puede que te veas como él, pero la mirada en tus ojos. Se detuvo y entrecerró los ojos un poco. Una vez más, examinó cuidadosamente a Ren desde su perspectiva antes de finalmente negar con la cabeza. Tus ojos se sienten más vivos. No eres él. Esa mirada perdida que era similar a la de él. Se había ido. La persona que estaba frente a él no era la persona de sus recuerdos. Puede que se vea igual, pero no era él. Empezó a sentirse decepcionado. Sintiendo la mirada del rey demonio dirigida hacia mí, no sentí nada. Su presión era enorme. Suficiente para hacer que cualquiera se encoja con solo una mirada. Pero, para mí, no se sintió realmente como algo especial. Parece que todavía no has despertado completamente. El rey demonio murmuró para sí mismo. Su voz era extremadamente suave y si no fuera por mis sentidos ahora mejorados, no hubiera podido oírla. Sus palabras pueden sonar ambiguas, pero entendí perfectamente a qué se refería. Era la versión futura de mí. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Pregunté lentamente. ¿Cuál era la razón repentina de la aparición del rey demonio? Dado que una mazmorra era una dimensión de bolsillo dentro del reino de los demonios, entendía cómo había podido aparecer aquí. Pero podía decir que la figura frente a mí era solo un clon. Estaba aquí, pero al mismo tiempo, en realidad no estaba aquí. ¿Qué estoy buscando? El rey demonio levantó la cabeza. Finalmente la sacudió. Estaba buscando a un viejo amigo, pero no está aquí. Su voz sonaba bastante decepcionada. Incluso entonces, había algo en su frase que me desconcertó. Al menos internamente. Externamente, mantuve una expresión impasible. ¿Un viejo amigo? Repetí lentamente. El rey demonio asintió. Has oído bien. Levantó la mano y abrió la palma hacia mi dirección. Una lástima. Murmuró de nuevo. Rumbo, rumbo. La habitación de repente comenzó a temblar, y una energía torrencial surgió del cuerpo del rey demonio, fusionándose hacia la parte frontal de su palma, creando una esfera negra. El aire se distorsionó y la esfera negra desapareció de su lugar. Pronto reapareció justo frente a mí. Con un bajo chasquido, la esfera se dividió en dos, estrellándose detrás de mí. El humo llenó el aire y el castillo comenzó a desmoronarse. Con mis ojos aún fijos en el rey demonio, moví la mano. Angélica, vete ahora. Antes de que siquiera tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba pasando, su cuerpo fue enviado volando a la distancia. No tenía otra opción. Con ella aquí, no podía darlo todo. Por ese solo intercambio que tuve con el rey demonio, me di cuenta de lo formidable oponente que era. No te distraigas en medio de una pelea. Ni un segundo después de enviar a Angélica lejos, una cara familiar apareció frente a mí. Todo pasó tan rápido. Sin darme ni siquiera la oportunidad de reaccionar, sentí algo presionar mi abdomen y mi visión se distorsionó. Antes de darme cuenta, me encontré siendo lanzado al aire y el castillo en el que estaba antes se convirtió en un pequeño punto negro. Puchi. Un rastro rojo de sangre siguió mi movimiento. Cerrando los ojos, giré mi cuerpo y desenvainé mi espada, y la balanceé hacia mi derecha. Un poderoso anillo resonó por todo el aire dispersando las nubes grises ceniza en el aire. Abriendo mis ojos de nuevo, encontré al rey demonio sujetando mi espada con solo sus dedos. Me quedé impactado por esto. Solo internamente, eso sí.
Externamente, no lo mostré porque mi rostro se negaba a cambiar. Lo que siguió después de eso fue el sonido de algo rompiéndose. No necesitaba levantar la cabeza para darme cuenta de lo que estaba pasando. La mazmorra estaba a punto de romperse. Mi energía combinada con la del rey demonio era simplemente demasiado para que la mazmorra la soportara. Fue entonces cuando de repente escuché un susurro tenue en mi oído derecho. Tus movimientos no son tan pulidos como los de él. Su voz se volvió aún más decepcionada. Para cuando pude procesar sus palabras, algo presionó mi espalda, y mi visión se distorsionó. Chocando contra el suelo, mi visión se volvió negra. Ni siquiera tuve tiempo de gemir. Un sabor metálico familiar se aferraba a la parte posterior de mi garganta, pero lo contuve tragando. Tou. Tou. Un sonido crujiente y regular de pasos resonó. Levantando la cabeza, miré al rey demonio en la distancia. KHHH. Con un bajo gemido, puse mi mano en mi rodilla y apoyé mi cuerpo. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Decepcionante. Pero el silencio fue inevitablemente roto por el rey demonio. Sacudiendo la cabeza, continuó. Eres débil. Tanto que empiezo a dudar si eres tú o no. Sin decir nada, solo escuché. Y aquí pensé que finalmente podría saciar mi curiosidad. Desperdicié tanta energía para probar una versión incompleta de ti mismo. Respirando hondo, murmuré suavemente. Lo siento. Lo siento. El rey demonio repitió. El aire a su alrededor comenzó a moverse, y pude sentir su enojo llegar hasta mí. ¿Tú? No malinterpretes. Lo interrumpí y finalmente me puse de pie. Ya ves. Levantando la mano, me eché el pelo hacia atrás y miré al rey demonio. Todavía estoy bastante familiarizado con este nuevo poder mío. También tenías razón acerca de mi falta de experiencia, pero... Mirando mis manos, cerré y abrí los puños. Este poder. Realmente no podía explicar qué era y de dónde provenía, pero no era algo que el yo actual pudiera controlar por completo. Necesitaba tiempo. Es hora de acostumbrarse a esto de verdad. Estoy empezando a pillarle el truco a esto poco a poco. Mi cuerpo se estaba acostumbrando a esto lentamente. Así que ten paciencia hasta que me acostumbre. Di un paso adelante, mi visión se distorsionó y aparecí un par de metros detrás del rey demonio. Lo que siguió a mi aparición fue un sonido de clic suave cuando una línea blanca se formó en el aire. La figura del rey demonio se borró y reapareció un par de metros delante de mí. Goteo. 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 Levantando el pulgar y pasándolo por la mejilla, el rey demonio bajó la cabeza y miró su pulgar. Sonrió. Interesante. Levantando la mano y abriendo la palma, la presionó hacia abajo. Una gran fisura se formó en el cielo, y una gigante palma negra del tamaño del castillo de antes se estrelló hacia mí con una velocidad y poder sin precedentes. Parpadeé una vez y me quedé de pie donde estaba. Levantando la cabeza para mirar la palma que se dirigía hacia mí, mis oídos captaron un sonido de cristales rompiéndose que resonó por todo el mundo mientras la palma se dirigía hacia mí. En una fracción de segundo, la palma estaba sobre mí. Cuanto más se acercaba a mí, más lento se volvía el tiempo para mí. Parpadeando una vez más, levanté la mano y toqué el aire con mi dedo índice. El tiempo se distorsionó y antes de darme cuenta, mi dedo estaba tocando la mitad de la palma, congelándola en su lugar. Una energía horrible comenzó a circular desde el punto de contacto entre mi dedo y la palma en el aire. Círculos dorados comenzaron a extenderse, y el sonido de cristales rompiéndose se hizo aún más frecuente. Esto persistió durante un buen par de segundos antes de bajar la mano y girar la cabeza hacia la derecha. Una vez que me giré, la palma en el aire se convirtió en un fino polvo negro que se dispersó en el aire. Un viento feroz sopló y mi cabello se dispersó por toda mi cara. Del otro lado, lo mismo sucedió con el rey demonio mientras me miraba directamente con notable interés. Con la mano derecha junto a la cara, lentamente cerré la mano en un puño. Rugido, rugido, y el área a mi alrededor comenzó a distorsionarse y el suelo tembló ferozmente. Poniendo la mano en la vaina de mi espada, como un vacío, el mana en el aire comenzó a aglomerarse en mi dirección.
Posicionando mi cuerpo hacia adelante, mi pulgar presionó la empuñadura de mi espada. Las grietas comenzaron a formarse alrededor del área donde estaba de pie el rey demonio. Un familiar sonido de clic resonó en el aire, y un sonido de cristales rompiéndose resonó por todo el aire. Reemplazando las grietas había una serie de fisuras de donde salían luces blancas brillantes a velocidades tremendas. Además, el número de ataques no podía contarse con una mano. Si tuviera que hacer una estimación, eran más de 100. Respondiendo al ataque repentino, el rey demonio simplemente agitó la mano y todas las luces a su alrededor se dispersaron, convirtiéndose en partículas de luz blanca brillante. Pero debido a que los ataques eran interminables, se vio obligado a defenderse. Aproveché esto y presioné ligeramente mi pie en el suelo frente a mí. Mi visión se distorsionó, y la palma de mi mano presionó la cara del rey demonio. Con un fuerte sonido de choque, rompí la cara del rey demonio contra el suelo. El suelo comenzó a temblar, y una serie de grandes trozos de roca del tamaño de un coche normal salieron volando hacia el aire. Con la mano todavía presionada sobre su rostro, la cerré con fuerza y levanté la cabeza antes de volver a estrellarla contra el suelo. Una vez más, trozos de roca salieron volando hacia el aire mientras el cráter en el que estábamos se profundizaba. Insatisfecho, repetí. Con cada golpe, el hoyo a mi alrededor se agrandaba y se profundizaba. Si hubiera sido yo del pasado, probablemente habría gritado algo para desahogar mis emociones, pero en este momento, mientras aplastaba la cabeza del rey demonio contra el duro suelo, me sentí vacío. No sentí nada en realidad. Lo mismo podría decirse del rey demonio, que seguía mirándome a través de las rendijas de mis dedos con sus ojos rojo escarlata. Levanté la mano una vez más, me preparé para aplastarlo una vez más, pero pronto me detuve. Al final, solté su cabeza. ¿Por qué no te defiendes?, pregunté. No me di cuenta al principio, pero solo se me hizo claro hace unos momentos que el rey demonio no se ha estado defendiendo. Porque no tiene sentido. Poniéndose de pie, el rey demonio se dio unas palmaditas en la armadura. No estaba exactamente en su mejor forma, ya que su figura comenzaba a volverse transparente lentamente. Mirándolo desde mi lugar, moví la mano detrás de mi espalda. Después de eso, mi mano comenzó a moverse incontrolablemente. Estaba al límite. No veo la necesidad de luchar contra alguien que aún no ha despertado por completo. Puede que hayas recuperado una parte de tu poder anterior, pero aún no lo has hecho tuyo. Giró su cuerpo lejos de mí. No solo eso, sino que no vine aquí para luchar contra ti en primer lugar. Solo quería comprobar si habías despertado. Extendiendo su mano hacia adelante, el rey demonio agarró el aire y lo tiró hacia atrás, creando una pequeña fisura negra. Dicho esto, Dio un paso lento hacia la fisura. no estás nada mal. Nos veremos pronto. Una vez que hayas despertado por completo. Esas fueron las últimas palabras que logró decir antes de que su figura entrara por completo en la fisura y desapareciera. El silencio envolvió los alrededores. En medio del silencio, el sonido resistente de algo que se rompía seguía resonando por toda la mazmorra. Lo que siguió después fue un fuerte estruendo y la mazmorra se derrumbó.